Bienvenidos a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es 17 de agosto y quiero referirme al tema la intolerancia de las religiones. Esto es a propósito de lo que sucedió el viernes pasado, que fue el atentado con intención de dar muerte al escritor Salman Rushdie, quien estaba participando en un evento donde él quería de alguna forma mostrar también su compromiso con lo que se conoce como los escritores amenazados. Ustedes saben que el señor Rushdie escribió una novela hace más de 3 décadas llamada o titulada Los versos satánicos, y que después de su publicación y obviamente su lectura, Irán decidió asumir el compromiso de eliminar al señor Rushdie y dictó una ley, para usar una palabra en español, obviamente existe una en su propio idioma, una ley que de alguna manera daba luz verde para que quien quiera pueda asesinar al señor Rushdie. Eso hace unos 33 años atrás. Y por supuesto entonces este ataque ha provocado las distintas reacciones en el mundo entero. Los propios iraníes, cuando impulsaron esta ley para dar muerte al señor Rushdie, dijeron que este escritor era culpable de insultar, a través de esa novela, de insultar a los musulmanes. Y por tal motivo, entonces, fue declarado apóstata. Y un apóstata, entonces, perfectamente dentro de su ley islámica puede ser asesinado. Ahora que el hecho de alguna manera se realizó no en forma completa, en el sentido de conseguir la meta de dar muerte al señor Rushdie, porque el ataque con cuchillo dañó su hígado, posiblemente va a perder su ojo, pero ya está fuera de riesgo vital, dicen los informes o los partes médicos. La reacción ahora, cuando ya el hecho se ha consumado, el propio Irán, mire lo que dice: la culpa la tiene Rushdie. Es interesante cómo inmediatamente se comienzan a enarbolar la famosa culpa o los culpables. Y en este caso la culpa, derechamente dice Irán, la tiene el señor Rushdie por lo que ha hecho. O sea, no aquel que obedeció las órdenes de Irán, sino que el propio Rushdie. Ahora, cuando ellos lanzaron su autorización o su ley para dar muerte al señor Rushdie, sin ninguna duda que nunca tomaron en cuenta qué van a hacer ellos cuando esto se materialice por alguien que obedezca sus órdenes. Yo me pregunto si es que Irán se va a comprometer en la supuesta defensa que se va a realizar de este muchacho de 24 años allá en los Estados Unidos. Eso creo que está descartado. Y ahora viene la otra reacción que también resulta ser muy interesante, es la del secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. Él dijo que esto es un ataque a los librepensadores. Y aquí, por favor, tome nota de esto. Ponga atención. Ataque a los librepensadores. Cuando desde la propia ONU y de tantos otros lugares, por ejemplo, surge lo que se conoce como la narrativa oficial, donde quien piense
o se atreva a decir algo contrario a esa narrativa oficial, es declarado por esta misma gente, estos son intolerantes. Por ejemplo, si usted tiene una opinión contraria a la ideología de género oficial que se ha divulgado por todo el mundo, si usted emite una opinión contraria a eso, usted no es un libre pensador. Usted es un intolerante. Entonces, cuidado, no hay que fiarse de lo que dice esta gente, porque al final ellos responden siempre a sus propios intereses, porque no se detienen a pensar en que tienen que defender principios. Si defendieran un principio como esto de los libres pensadores, estarían dispuestos a asumir que las personas tienen derecho a decir su opinión disidente, contraria a las voces oficiales respecto de diferentes temas, como la ideología de género. Si usted dice algo en contra de la homosexualidad, por ejemplo, usted piensa algo distinto a lo que se dice oficialmente de la homosexualidad, usted no es un libre pensador. Usted es un homófobo o un intolerante. Entonces esto hay que tomarlo obviamente con cuidado y no sé si alegrarse o no celebrar una declaración como esta, que sería muy plausible que se pudiera realmente establecer como un principio, porque usted sabe que hoy día estamos sumidos en la cultura de la cancelación, donde diferentes temas se han instalado como oficiales y usted no puede decir una opinión distinta. Como libre pensador, repito el concepto, como libre pensador, sino que inmediatamente usted es tachado de intolerante. Ahora, interesante es que se ha de alguna manera agrupado un colectivo en torno a defender a los escritores amenazados o a los escritores perseguidos. Y no es solamente el tema relacionado con las religiones, insisto, que son perseguidos, sino que hay otros temas que también, insisto, si los escritores lo plantean de una forma distinta a la voz oficial, inmediatamente son señalados como dignos de persecución. Ahora, aquí hay algo interesante. Algunos también han dicho que las ideas se combaten con ideas. Y si alguien piensa de una forma determinada, bueno, que el otro, quien quiera de alguna manera hacerle frente, que presente sus argumentos, porque se están de alguna forma esgrimiendo ideas. Aquí nadie está empuñando un arma, nadie está llamando a una guerra, sino que son ideas, son conceptos. Y las ideas, insisto, se combaten con ideas. El tema de la intolerancia, de la violencia descargada contra aquel que piensa distinto, o simplemente contra aquel que está usando su derecho de decir lo que piensa, usando el derecho a la libre expresión. Hoy día eso, en distintas partes del mundo, es una cuestión que se está eliminando. Y a lo que estamos asistiendo en distintas partes es a totalitarismos. Los totalitarismos tienen el sello de la violencia, de tratar al que piensa distinto con violencia, incluso hasta causarle la muerte. Pero esto no es nuevo. Y desgraciadamente las religiones, insisto en esto, las religiones tienen esa característica
y en distintas etapas del desarrollo humano o del desarrollo de la historia han manifestado o se han expresado con este nivel de virulencia. Por ejemplo, Martín Lutero, el monje católico, que decidió un día levantar su voz y comenzar simplemente con algo que él nunca se imaginó lo que iba a provocar, que fue clavar sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, y que desató toda una revolución al interior de la Iglesia Católica de aquel tiempo, y que emancipó la mente y que emancipó el libre pensamiento, la libertad de conciencia. Ese hombre en un momento dado recibió el castigo a través de un edicto papal, en el sentido de que quien quiera puede matarlo. O sea, hubo una sentencia de muerte. Y ahí Federico el Sabio, en ese intertanto, cuando ya estuvo la orden y sabiendo de que cualquiera podía matar a Martín Lutero, entonces prácticamente lo secuestró y lo enclaustró en su castillo. Y en ese tiempo Martín Lutero entonces se dedicó a traducir, a escribir, a traducir la Biblia, a traducir el Nuevo Testamento, a escribir libros. Cuestión que hoy día cualquier persona puede ir al castillo y poder recorrer ese momento, o mejor dicho, recorrer los espacios donde se movía este hombre y de alguna manera percibir y palpar de lo que estamos hablando. Ahí también, insisto, aparece la intolerancia absoluta. Perseguir y matar a quien piense distinto, a quien es un libre pensador, el que defiende el señor Gutiérrez a los libres pensadores. El totalitarismo, yo insisto, hace lo mismo, donde quiera que sea. Se sabe de ideologías políticas, como el comunismo, por ejemplo, que no acepta ninguna voz disidente. Incluso en la propia Rusia, que supuestamente, después que cayó el sistema comunista, iban a abrazar un modelo de libertad, de democracia. Sin embargo, no se puede disentir. No se puede, insisto, tener una opinión distinta a la oficial. Los totalitarismos, y que hoy día en distintas partes del mundo, Latinoamérica por ejemplo, se quiere instalar a través de las propias constituciones, donde derechamente se quiere reprimir y se quiere perseguir, porque así va a ser, a las opiniones distintas. Y aquellos totalitaristas, cosa interesante, cosa que la gente no toma en cuenta, y estos totalitaristas ven el camino y de alguna forma lo buscan para nada menos que participar en democracia. Totalitaristas participando en democracia, totalitaristas redactando constituciones, es una contradicción en la base misma. Pero ¿quién pone atención? Se sabe, yo insisto en esto, se sabe de la actitud de los totalitaristas. Están los religiosos, están también las posiciones políticas, aunque unos dicen que el comunismo también es una religión al final. Los sectarios, insisto, son los que persiguen a los que piensan distinto. Ahora, ¿qué habría hecho o qué haría Cristo? Y uno puede averiguar este punto en el Nuevo Testamento. ¿Cómo actuaba Cristo? Y usted se va a encontrar con que Cristo hizo algo que muchas veces, o la mayoría de las veces nosotros, los seguidores de Él, también lo ignoramos. Él apelaba a la responsabilidad individual. Él predicaba, Él presentaba su mensaje,
Él llamaba a la gente a seguirlo, pero sin coerción, sin amenazas, sin violencia, apelando a la responsabilidad individual. Incluso cuando él fue arrestado en el huerto de Getsemaní, revisen el texto en los evangelios, en un acto de defensa de Pedro, del apóstol Pedro, él sacó una espada. Yo siempre me he preguntado por qué Pedro andaba con una espada en esos momentos. ¿La usaba siempre? ¿O es que de alguna manera leyó, percibió la virulencia del ambiente que se estaba forjando en contra de Cristo y que en ese sentido también le iba a caer a ellos y que un arma podría ser un último recurso? La verdad que no sé. Quizás un día lo preguntaremos y lo sabremos. El hecho es que en un acto de defensa de su maestro, Pedro sacó una espada y tiró a matar y le cortó la oreja a un siervo del centurión. Y Jesús, dice el Evangelio, tomó la oreja y la restauró y reprendió duramente a Pedro, dejando muy en claro los términos sobre los cuales se construye su reino, donde la violencia está descartada. No hay lugar para la violencia. En la bienaventuranza él llamó a los pacificadores. Entonces, ¿qué es en el fondo lo que nosotros también, como cristianos o como evangélicos, como protestantes, debemos entender? Lo que no nos gusta, tal vez, pero es propiciar la libertad de conciencia. Cada uno es libre de pensar como quiera, pero ahí no termina la historia. Porque un día también, porque somos responsables de nuestras decisiones, de nuestras opiniones, de cómo llevamos nuestra vida, un día tendremos que dar cuenta sobre esa responsabilidad. Nos van a pedir cuentas por el ejercicio de esa responsabilidad. Y en eso usted tiene que descansar. O sea, ¿qué tenemos que de alguna forma exigir donde quiera que estemos? La libertad. Libertad para explicar, para predicar, para proponer, para llamar a la gente a volverse a Dios, para predicar el Evangelio. Esos son los espacios que nosotros necesitamos, la libertad. Pero así como nosotros en ese ejercicio estamos pidiendo la libertad para ser escuchados, tenemos que aceptar algo que no nos gusta. Otros también van a aprovechar esos espacios para también plantear sus propias propuestas. Y al final, quienes escuchen responsablemente, haciendo uso de su voluntad, responderán a lo que están escuchando. Jesús nunca planteó usar la violencia contra los que piensan distinto. Nunca llamó a sus seguidores a empuñar armas para eliminar a los disidentes. El apóstol Pablo, si ustedes leen sus epístolas, bueno, en general, la Biblia, se van a encontrar con que la libertad de conciencia es una virtud que cada uno de nosotros tenemos. Y un día tendremos que responder por el uso de esa libertad de conciencia. Pero la tenemos. Así que, ojo con esto de las coerciones, con esto de las presiones, de las amenazas y querer acallar a quien piensa distinto. Ese no es el camino que Cristo propuso y al compromiso que Él llamó. Nunca estuvo en sus planes. Si usted quiere, sigamos hablando. Escríbame. Acá abajo está mi mail. Puede dejar su comentario aquí abajo también, debajo de este video. Y si es su deseo, puede ir
a la tienda de Amazon, acá abajo está el link, donde podrá adquirir mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Nuevamente ha sido un placer, muchas gracias, a seguirse cuidando y será hasta una próxima oportunidad.